Introducción. La industria tecnológica crea soluciones informáticas para facilitar el trabajo de las personas. De esta forma, es posible realizar cálculos sobre grandes cantidades de datos en un tiempo breve por medio del uso de la hoja de cálculo, o bien utilizar el procesador de textos para escribir una carta. El funcionamiento eficiente de estas herramientas se debe a la lógica de programación con la que están codificadas y que son producto de la habilidad de un programador para resolver problemas por medio del pensamiento estructurado. En esta capacitación, desarrollarás la habilidad para resolver problemas por medio del pensamiento lógico y representar las soluciones a las que llegues por medio de algoritmos, diagrama de flujo de datos, pseudocódigos. Con las herramientas anteriores, estarás listo para transformar tu idea en código por medio del uso de un lenguaje de programación, con el cual podrás crear soluciones tan sencillas o complejas como tú desees a través del uso de funciones, matrices, recursividad, creación de tus propias librerías, entre otros. Por otro lado, también aprenderás a implementar algoritmos de búsqueda, ordenamiento y a reestructurar tus algoritmos para poder reutilizarlos. Inicia tu capacitación y desarrolla las habilidades que te permitirán codificar soluciones informáticas funcionales. El razonamiento es la facultad que le permite al ser humano resolver problemas, evaluar opciones y elegir la más adecuada por medio del pensamiento lógico. Este tipo de pensamiento se caracteriza por ser deductivo, ya que parte de ideas generales para llegar a conclusiones particulares; analítico, pues se desglosan las ideas para facilitar su entendimiento; y organizado, al ordenar las ideas para analizarlas una detrás de otra. El pensamiento lógico facilita la abstracción del problema, es decir, la identificación de la información relevante de una situación por resolver. Por ejemplo, un centro de estudios requiere de un sistema de control escolar para los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, que permite enviar un informe semanal a los padres de familia sobre el desempeño de sus hijos. Por medio de la abstracción, se tiene que la información importante se encuentra en los datos del alumno, es decir, su nombre completo, edad, tutor, año escolar en curso, grupo, asignatura, profesor y calificación obtenida. Cada uno de estos datos es una variable. Piensa en ellas como cajas que te sirven para guardar algo. Por ejemplo, la variable nombre completo puede almacenar el nombre de un estudiante de primaria, de secundaria o de preparatoria. Una vez que se realiza la abstracción, es posible generar propuestas de solución. Para que te sea más sencillo resolver un problema, abstraer sus componentes y detectar variables, haz lo siguiente. Identifica cuál es la necesidad a resolver. En el ejemplo anterior se requiere de un sistema que le permita llevar un control sobre el desempeño académico de cada alumno y obtener un informe semanal para enviarlo a los padres de familia. Abstrae los componentes elementales del problema y determina las variables. En el caso del centro educativo, sus componentes principales son los datos de los alumnos y de las asignaturas, ya que cada alumno tendrá una calificación por materia. Las variables más importantes son el nombre completo del alumno, su grupo, el nombre de cada asignatura y la calificación. Identifica si existen restricciones que deban cumplirse para resolver el problema. Por ejemplo, el envío del informe a los padres de familia puede estar condicionado al pago de la colegiatura. Escribe los pasos que podrían seguirse para solucionar el problema. Por ejemplo, el personal técnico del centro de estudios podría analizar el problema a resolver e identificar componentes, variables y restricciones. Programar el sistema de administración escolar. Evaluar si es conveniente instalar el sistema en los equipos de cómputo del centro de estudios o alojarlo en Internet. Implementar el sistema en el esquema más adecuado. Resuelve el problema siguiendo los pasos establecidos anteriormente. Evalúe el éxito o fracaso de la propuesta una vez que la hayas utilizado. En el caso del centro de estudios, esta será exitosa si el sistema de control escolar permite enviar el reporte semanal a los padres de familia. Mediante el uso del pensamiento lógico, es posible generar soluciones que beneficien a las personas en sus actividades cotidianas. Diseño de algoritmos. Un algoritmo consiste en una serie de instrucciones detalladas, finitas y escritas en un lenguaje cotidiano sobre cómo resolver un problema o ejecutar una acción por medio del razonamiento lógico.
Su uso amplía el panorama sobre los elementos que son necesarios para resolver un problema y permite evaluar de forma permanente si el razonamiento utilizado para encontrar una solución es el adecuado o hay que cambiar de enfoque. Los algoritmos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos. Los primeros se utilizan para listar los pasos a seguir en actividades diarias como preparar una bebida o peinarse, mientras que los segundos implican cálculos numéricos, por ejemplo, calcular el finiquito de un empleado u obtener la raíz cuadrada de un número. Varias de las acciones de tu vida cotidiana pueden verse como algoritmos, ya que para completar ciertas tareas realizas las mismas acciones una y otra vez. Por ejemplo, cuando lavas tus dientes. Para redactar un algoritmo define las entradas de tu proceso, es decir, los elementos que son necesarios para realizar una acción. En el caso de lavarse los dientes, los insumos que requieres son la crema dental, el cepillo y un vaso con agua. Después, determina las acciones que llevas a cabo, redáctalas de forma sencilla y numera cada instrucción. Por ejemplo, tomar la pasta dental, abrir el producto, colocar la tapa de la pasta en algún lugar, tomar el cepillo de dientes, exprimir cierta cantidad de pasta en el cepillo, dejar la pasta sobre algún lugar, abrir la boca, colocar el cepillo en las encías, cepillar los dientes, cepillar la lengua suavemente, tomar el vaso con agua y enjuagarse la boca. Repetir el procedimiento hasta que la boca esté libre de residuos. Determina a qué resultado se pretende llegar. Para el algoritmo del ejemplo, el objetivo es obtener dientes sin residuos de comida. La resolución de problemas a través de algoritmos es la forma más efectiva para desarrollar un pensamiento estructurado y lógico. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son los que te permiten realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, potencias, entre otras, y se utilizan en algoritmos cuantitativos para encontrar la solución a un problema. Al momento de realizar estas operaciones, es frecuente agruparlas en uno o más paréntesis para facilitar su cálculo. Además, por medio de este símbolo se indica que las operaciones deben realizarse de izquierda a derecha y respetando la prioridad de ejecución de los operadores, que es la siguiente. Primero se realiza el cálculo de potencias. Después, la multiplicación y división. Luego, se obtiene el módulo o residuo de una división. Y por último, se calcula la suma y resta. Por ejemplo, en el sistema de control escolar, cada profesor registra la calificación que un alumno obtiene en sus tareas, trabajos, exposiciones y cuestionarios. Luego, el sistema obtiene el promedio de cada alumno. Internamente, el sistema ejecuta el siguiente algoritmo cuantitativo. Inicio. Identifica si existen paréntesis que agrupen a la operación y resuélvela. Suma la calificación de tareas, trabajos, exposiciones y cuestionarios. Divide el resultado de la suma entre el número de elementos evaluados y almacena el valor en la variable promedio. Muestra el contenido de la variable en la interfaz del programa. Fin. Los operadores lógicos son la base para la construcción de desarrollos complejos como los sistemas de monitoreo. Operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para evaluar dos o más expresiones que utilizan operadores relacionales para determinar si la expresión en general es verdadera o falsa. Los operadores lógicos son conjunción o AND y se representa con un doble ampersand. Determina el valor booleano de cada expresión. Si ambas son verdaderas, el resultado general de la expresión también lo es. Sin embargo, si una de ellas es falsa, el valor final también lo será. Por ejemplo, el sistema de control escolar enviará el reporte de desempeño a los padres de familia mientras la colegiatura esté pagada y el alumno tenga un mínimo de asistencia del 60%, ya que en caso contrario no se le puede evaluar. Disyunción u OR. Se representa con dos barras verticales. Evalúa cada expresión. Si uno de los términos es verdadero, en automático el valor general de la expresión también lo es. La única forma en que la expresión pueda ser tomada como falsa es cuando el valor booleano de ambos elementos también es falso. Por ejemplo, el centro de estudios puede enviar el reporte al correo electrónico del tutor principal, pero no a ambos. Negación o NOT. Este operador cambia el valor final de una expresión por su contrario.
Es decir, si tras evaluar una expresión en general se determina que es verdadera y se le aplica el operador NOT, entonces el resultado final será falso. Por ejemplo, en el sistema de gestión escolar, el tutor principal de cierto alumno recibe el reporte de desempeño de su hijo siempre y cuando la colegiatura esté al corriente. En caso de que este estudiante sea dado de baja, hay que indicarle al sistema que no envíe más reportes. Los operadores lógicos junto a los relacionales y aritméticos son utilizados para validar expresiones complejas en los programas y aplicaciones que usas diariamente. Un ejemplo de ello es la verificación de tu identidad para acceder a tu mail. Diagrama de flujo de datos. Un diagrama de flujo de datos es la representación gráfica de un algoritmo a través de símbolos que se relacionan entre sí e indican cómo deben ejecutarse las instrucciones para obtener un resultado. Esta clase de diagramas se caracteriza por tener solo un punto de inicio y fin por diagrama e interpretarse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los símbolos que se utilizan para crear DFD son inicio y fin de diagrama, entrada de datos, la información que el usuario escribe por medio del teclado, salida de datos, los datos que el usuario ve en pantalla, símbolo de decisión, implica la comparación de valores, proceso, la acción a ejecutar, líneas de flujo de datos, indican el orden y el sentido de ejecución de las instrucciones, solo se admiten líneas horizontales y verticales. Toda línea debe conectarse con algún símbolo y no deben cruzarse entre ellas. Repetición de una instrucción. Salida de datos por impresora, conectores, enlaces a otra parte del diagrama de flujo. Es importante que al dibujar un DFD dejes un espacio entre cada símbolo para colocar las líneas de flujo. Para representar un algoritmo por medio de un DFD, puedes utilizar una herramienta digital o elaborarlos en papel. Para ambos casos, haz lo siguiente. Identifica las entradas, salidas de datos y procesos de tu algoritmo. Asígnale un título a tu DFD. Dibuja el símbolo de inicio. Debajo de este, traza una línea de flujo vertical para unirlo con el siguiente elemento. Utiliza el símbolo de entrada de datos y escribe en su interior el nombre de la primera variable. Luego une este elemento con el siguiente por medio de una línea de flujo. Dibuja otra entrada de datos. Esta vez, escribe en su interior el nombre de la segunda variable, únela con una línea de flujo vertical con el siguiente elemento. Dibuja el símbolo de proceso y escribe en su interior el mensaje: el resultado de la operación de número 1 y número 2 es asignado a la variable suma. Traza la línea de flujo y conéctala a un símbolo de salida de datos. Indica dentro del símbolo de salida de datos el nombre de la variable que almacena el resultado. Y por último, traza una línea de flujo hacia el símbolo fin. Estructura condicional. Existen problemas complejos para los que el flujo de datos lineal es insuficiente, ya que para solucionarlos se requiere elegir qué bloque de instrucción se debe ejecutar. La finalidad de utilizar una estructura condicional es tomar una decisión con base en el valor booleano de una expresión, es decir, determinar si la condición es verdadera o falsa. De acuerdo a su complejidad, se clasifica en simple, donde la estructura ejecuta un bloque de instrucciones cuando la condición es verdadera. En caso contrario, ignora ese bloque y continúa con la ejecución del resto de las instrucciones. Compuesta, evalúa una condición. Si esta es verdadera, ejecuta el bloque de instrucciones más cercano. En caso contrario, realiza acciones alternativas. Múltiple o según sea, evalúa una condición y dependiendo de su valor booleano, elige el bloque de instrucciones a ejecutar de entre varias opciones. Para representar en un DFD una estructura condicional compuesta, realiza los siguientes pasos. Identifica las entradas, salidas de datos, decisiones y procesos de tu algoritmo. Asígnale un título a tu DFD. Dibuja el símbolo de inicio. Debajo de este, traza una línea de flujo vertical para unirlo con el siguiente elemento. Utiliza el símbolo de entrada de datos y escribe dentro de este el nombre de la variable que almacenará la información del usuario. Une este elemento a un símbolo de decisión. Escribe en su interior calificación menor a 6. Y traza una línea de flujo que se dirija de cada uno de los vértices del rombo hacia los siguientes elementos. Estas líneas representan el camino que seguirá el proceso en caso de que la expresión sea verdadera o falsa. Si el resultado de la condición es verdadero, usa la salida de datos para mostrar en pantalla "no aprobaste". En caso contrario, utilízalo para imprimir en pantalla "aprobaste".
Traza líneas de flujo de datos que se dirijan de los símbolos de salida a un conector. Por último, une el conector con el símbolo de fin. Si deseas representar una estructura selectiva múltiple por medio de un DFD, adapta tu diagrama de la siguiente forma. Utiliza el símbolo de decisión y escribe el nombre de la variable dentro de este, sin asignarle ningún valor. Dibuja una línea de flujo que salga de cada uno de los vértices del rombo hacia las posibles opciones de ejecución y escribe al lado de cada una el posible valor que podría tomar la variable calificación. Usa lectura de datos y escribe en su interior el contenido de los casos que marca tu algoritmo. Por último, dirige todos los flujos hacia el símbolo de fin. Usa estructuras condicionales cuando tu algoritmo requiera comprobar una condición para realizar ciertas instrucciones. Estructura iterativa. Las estructuras iterativas te permiten ejecutar un conjunto de instrucciones las veces que sea necesario mientras se cumpla una condición. Es decir, realiza repeticiones o bucles. Cuando un ciclo se completa, se comprueba nuevamente la condición y si es falsa, el bucle se detiene. Existen distintos tipos de estructuras, como son para. Con ellas se establece el número de veces que una serie de instrucciones debe repetirse, lo cual determinas como parte de la solución a un problema en un algoritmo. Sus componentes son expresión inicial. Indica con qué valor numérico inicia el ciclo. Condición es la expresión relacional o lógica por evaluar. Con ella se determina cuándo se detendrá el ciclo. E incremento, que indica el valor numérico que se le sumará a la expresión inicial tras completar el ciclo. Por ejemplo, el siguiente algoritmo imprime una letra 10 veces. Observa que para lograrlo, se utiliza a la variable índice como expresión inicial. El valor actual de índice se evalúa en la condición índice es menor o igual que 10. Como la condición es verdadera, el índice se incrementa una unidad. Se imprime en pantalla la letra A. Ahora el valor del índice es 2. Vuelve a evaluarse la condición que al ser verdadera incrementa en 1 al índice. Las instrucciones seguirán ejecutándose hasta que la variable adquiera el valor de 10, ya que la condición especifica que el índice debe ser menor o igual a 10. Por lo que al ser evaluada como falsa, el ciclo termina y tendremos en pantalla solo 10 letras A. Mientras se emplea para ejecutar un bloque de instrucciones en un ciclo sin necesidad de establecer el número de veces que lo hará. Se compone por una expresión lógica, relacional o aritmética que es evaluada en una condición. Por ejemplo, el siguiente algoritmo muestra los múltiplos de 5 que se encuentran del 0 a 50. Observa su estructura. El valor actual de la variable múltiplo es 5, ya que se trata del primer múltiplo en el rango que se define en el algoritmo. Se verifica que el valor del múltiplo sea menor a 50. Mientras esto ocurra, el número que se almacena en la variable se imprimirá en pantalla. Se incrementa en 5 unidades el valor del múltiplo, por lo que ahora el contenido de la variable es de 10. Se evalúa de nuevo la condición y como es verdadera, se muestra en la pantalla el nuevo valor de múltiplo, que es de 10. El bucle termina cuando el múltiplo toma un valor igual o mayor a 50. La estructura a hacer mientras se usa cuando el problema a resolver requiere que se ejecute por lo menos una vez el ciclo. Se compone por una condicional cuya expresión se evalúa después de ejecutar el bloque de instrucciones. El ciclo finaliza cuando la condición se vuelve falsa. Por ejemplo, el siguiente algoritmo suma los números pares del 1 al 30 e imprime el resultado en pantalla. Para lograrlo, inicializa a la variable num-entero con 2, ya que es el primer número par del rango establecido en el algoritmo. Inicializa la variable adición con 0. Entra a la estructura hacer mientras e imprime en pantalla el valor actual de num-entero que es de 2. Suma al valor de adición el contenido de la variable num-entero. Incrementa el valor de num-entero en 2 unidades. Ahora el valor actual de la variable es 4. Evalúa la condición. Mientras sea verdadera, repite el procedimiento anterior. El bucle termina cuando el valor de num-entero exceda lo estipulado en la condición del algoritmo. Por último, muestra en pantalla la sumatoria. Usa estructuras iterativas en las instrucciones del algoritmo que son repetitivas. Así agilizarás el desarrollo del mismo. Testeo de la solución propuesta. Una prueba de escritorio simula el comportamiento de un algoritmo ante una entrada de datos con el objetivo de validar su funcionamiento.
Las ventajas de utilizarla es que permite la detección temprana de errores de lógica en el algoritmo, omisión de instrucciones, exceso de bucles y condicionales, desorden en las instrucciones a ejecutar. En la realización de este tipo de pruebas se utiliza una serie de casos, los cuales consisten en asignar grupos de valores a los datos de entrada del algoritmo y determinar el resultado en cada instrucción. Si el algoritmo falla durante la aplicación de alguno de los casos, es necesario rediseñarlo y aplicar nuevamente la prueba. Para aplicar una prueba de escritorio, haz lo siguiente. Dibuja una tabla en donde el número de columnas sea igual a la cantidad de variables de tu algoritmo y el número de filas corresponda al total de sus instrucciones. En cada una de las filas escribe la instrucción a ejecutar. Agrega una columna extra y nómbrala impresión en pantalla. Elabora los casos de prueba y evalúa los valores. Por ejemplo, para el algoritmo que muestra la tabla de multiplicar de un número dado por el usuario hasta el número 9, se tiene lo siguiente. Caso 1. La variable num es igual a 2. Observa que el algoritmo actual despliega la tabla de multiplicar a partir del 0, cuando debería hacerlo desde el número 1, por lo que hay que corregir el valor inicial del incremento. Caso 2. La variable num toma un valor decimal. Sin embargo, el resultado de la multiplicación es de tipo entero. Hay que modificar el algoritmo para que el usuario no pueda ingresar valores decimales. Caso 3. La variable num es igual a un valor negativo, por lo que el resultado de la tabla también lo será. El algoritmo actual no especifica si es válido obtener tablas de multiplicar con enteros negativos, por lo que hay que redefinir esta parte o evitar que el usuario introduzca números negativos. Utiliza las pruebas de escritorio como un filtro que te permita optimizar la lógica de tu algoritmo. Medidas de seguridad y salud laboral. Tu trabajo implica que pases mucho tiempo sentado frente a la computadora expuesto a riesgos como enfermedades, lesiones o accidentes, por lo que es conveniente que tomes medidas preventivas ante estas situaciones. Durante tu jornada laboral, conserva limpio tu lugar. Establece tus horarios de comida. Respétalos y asigna las zonas destinadas para realizar esta actividad. Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios. Revisa que las conexiones y cables eléctricos de tus equipos estén bien conectados y no estén dañados. Ubica las salidas de emergencia e infórmate sobre qué hacer en caso de incendios, sismos o cualquier emergencia. Conecta tus equipos a un regulador para protegerlos de variaciones en el voltaje. Para prevenir daños en tu salud, realiza lo siguiente. Cuida tu postura cuando trabajes frente a la computadora. Mantén la cabeza en alto, relaja tus hombros, recarga tu espalda en la silla, vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados. Apoya firmemente los pies al piso. Utiliza correctamente el ratón para evitar lesiones en la muñeca. Alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición cuando muevas el ratón. Coloca tus manos correctamente al usar el teclado de la computadora. Mantén tu mano suspendida sobre él con la muñeca recta, relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de tu vista y conserva un brazo de distancia con él. Evita trabajar con un alto nivel de brillo en la pantalla y usa lentes especiales para proteger tu vista. Aplica estas medidas para mantenerte saludable. Cuídate y disfruta de tu trabajo. Proceso de trabajo. Para crear un programa debes cumplir con las siguientes fases. Explica de forma clara en qué consiste el problema a resolver. Identifica las funcionalidades que deben incorporarse en el sistema para solucionar el problema. Determina los datos de entrada y la forma en cómo estos interactúan entre sí para obtener la salida deseada. Diseña algoritmos sobre las funcionalidades definidas en la etapa de análisis del problema. Para ello, utiliza herramientas como el diagrama de flujo de datos y el pseudocódigo. Transcribe las instrucciones del pseudocódigo a algún lenguaje de programación. Verifique el funcionamiento del programa mediante la aplicación de pruebas de sintaxis. Las ejecuta el sistema al momento de compilar un programa, ya que internamente valida la escritura del código asegurando que las palabras reservadas estén escritas adecuadamente. Se finalicen las expresiones con el símbolo de punto y coma.
se usen llaves para delimitar ciclos, entre otros. Lógica. Las realiza el programador por medio del ingreso de diversos valores en el software para evaluar su desempeño. Cuando alguno de los valores de prueba hace que el programa deje de funcionar, se analiza nuevamente el algoritmo y se hacen los ajustes correspondientes hasta que el software funcione correctamente. Redacta un documento que indique cómo funciona internamente el programa. Incluye el significado del nombre de las variables, su ámbito, el tipo de datos, las funciones que se utilizaron, la forma en la que debe ser operado el software e incluso las restricciones de modificación. Mantente al pendiente de sugerencias, ajustes o extensiones que el usuario final requiera que incorpores al programa. Al aplicar cada una de estas etapas en el desarrollo de tus programas, evitarás los costos que implica la corrección de errores en un software. Diseño de pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta que te permite expresar con claridad el proceso para solucionar un problema mediante la combinación de lenguaje común y sentencias que combinan variables, operadores y estructuras de programación. Al momento de escribirlo, toma en cuenta que es independiente del lenguaje de programación. Las instrucciones no se enumeran. Se escribe una instrucción por línea. El inicio de cada instrucción se escribe en mayúsculas. Las variables que se utilizarán a lo largo del programa deben colocarse al inicio de este, al igual que el tipo de datos. Su orden de ejecución es secuencial, y es posible utilizar estructuras secuenciales, condicionales e iterativas. En el siguiente ejemplo, transformarás un algoritmo para convertir centímetros a yardas en un pseudocódigo. Realiza el ejercicio en una hoja de papel o un procesador de textos. En la primera línea, cambia el término inicio del algoritmo por la palabra principal, ya que esta es la forma de indicar el comienzo de un pseudocódigo. Sustituye la declaración de variables del algoritmo por su tipo de datos, seguido del nombre de estas. Sustituye el verbo de la instrucción desplegar en pantalla el mensaje por imprimir, ya que este se utiliza para la salida de datos en un pseudocódigo. Cambia la instrucción captura el valor introducido por el usuario en la variable cm por leesm, ya que el verbo leer se usa para almacenar las entradas de datos en un pseudocódigo. Calcula a cuántas yardas equivale el valor almacenado en cm. Para ello, realiza la multiplicación de cm por 0.109361 y asigna este resultado a la variable yarda. Despliega en pantalla el resultado de la conversión. Para ello, imprime el mensaje, el valor es igual a, seguido de una coma y el nombre de la variable en la que se almacenó el resultado del cálculo. Escribe la palabra fin para señalar que el pseudocódigo terminó. Emplea esta herramienta para facilitar la codificación de tu propuesta en cualquier lenguaje de programación. El paradigma de la programación estructurada. Con la idea de desarrollar programas eficientes y de fácil mantenimiento, surge el paradigma de programación estructurada que controla el funcionamiento de un software mediante el diseño descendente, donde las instrucciones se ordenan de arriba hacia abajo para facilitar la organización y codificación del algoritmo. La segmentación, que consiste en dividir el problema en partes pequeñas llamadas módulos, que resuelven tareas específicas y que forman parte de la solución general. El uso de estructuras secuenciales, las cuales están formadas por bloques de instrucciones que se ejecutan en orden y de forma lineal. Las estructuras selectivas, que ejecutan un bloque de instrucciones si una condición es verdadera y un bloque alternativo en caso de que sea falsa. Y las estructuras iterativas, que son donde el bloque de instrucciones se repite determinado número de veces mientras la condición sea verdadera. Para resolver problemas mediante el paradigma de programación estructurada, haz lo siguiente. Analiza el problema a resolver. Lista las tareas que te ayudarían a solucionar el problema. Agrupa las que sean semejantes en módulos. Crea los algoritmos que permitan completar una tarea dentro del módulo. Para ello, utiliza estructuras secuenciales, selectivas e iterativas. Utiliza este paradigma para desarrollar soluciones con un enfoque secuencial basado en módulos.
Modelos de proceso para el desarrollo de software. A las etapas de la planeación de software se le llama modelo de proceso, y la realización de cada una de ellas es necesaria para obtener un producto de calidad. Cuando los requerimientos del cliente son dinámicos a lo largo del desarrollo, es conveniente utilizar un modelo de proceso en espiral, el cual consiste en obtener en cada fase una versión del programa con ciertas funciones habilitadas, para que el cliente pueda utilizarlo. Una vez que el cliente evalúa el producto y hace sugerencias, el equipo de desarrollo trabaja en una segunda versión, en donde se realizan las modificaciones solicitadas o se incrementa la funcionalidad del programa. Este proceso se repite hasta que la versión final del software ya no necesita mejoras. Para implementar el modelo en espiral en tu proyecto, haz lo siguiente. Determina los objetivos. Identifica el problema a resolver y establece el tiempo que le llevará al equipo de trabajo desarrollar la solución informática con base en los requerimientos del cliente. Por ejemplo, un centro de estudios realiza reportes mensuales sobre el desempeño académico de los alumnos y cita a los padres de familia para entregárselos. Con frecuencia, los padres se quejan ya que esto interrumpe sus actividades y solicita a la institución que este proceso sea más flexible. Para solucionar este problema hay que automatizar la entrega de reportes académicos, y la mejor forma de hacerlo es mediante el desarrollo de un programa de control escolar, en el que los padres de familia puedan acceder por medio de Internet y desde cualquier dispositivo para conocer el desempeño de sus hijos, o que la institución le envíe el reporte académico vía correo electrónico al tutor. Analiza los riesgos. Anticípate a las contingencias que puedan presentarse tanto en la programación como para el usuario final. Por ejemplo, si la institución contrata a un programador con poca experiencia para que desarrolle el software, lo más probable es que la implementación del sistema demore más que en comparación a los resultados que se obtendrían al contratar a una persona con experiencia probada. Otra situación que también puede ocurrir es que algunos padres tengan dudas sobre cómo utilizar el programa, por lo que la institución tendría que ofrecerles una capacitación. Desarrollo y pruebas. Programa el sistema y realiza pruebas para verificar el funcionamiento del mismo. Evalúa el programa. Pídele al cliente que utilice el sistema. Con base en las modificaciones que él sugiera, el programador trabajará en una segunda versión del software en donde las incorporará. En el caso del sistema de control escolar, el programador debe estar atento tanto a las observaciones de los padres de familia como del personal administrativo que se encarga de cargar las calificaciones en el sistema. Usa un modelo de proceso para obtener un software de calidad que satisfaga los requerimientos del cliente. Entorno de desarrollo integrado. Un entorno de desarrollo integrado es un software que sirve para desarrollar soluciones en un lenguaje de programación y está formado por un editor de código, que es la parte de la interfaz en donde se redactan las expresiones. Un depurador, que es una herramienta que encuentra errores en el código y los resuelve. Y un compilador intérprete, que traduce las instrucciones de un lenguaje de programación para que la computadora las entienda. Para instalar en tu equipo el entorno de desarrollo integrado, realiza los siguientes pasos. En el buscador, ingresa el término Beans ID o ingresa al portal web. Selecciona el idioma en el que quieres que se muestre la interfaz y el sistema operativo que tiene tu PC. Elige la versión del IDE que incluye soporte para el lenguaje de programación C, C++ y descárgala. Se abrirá la ventana del instalador. En esta, acepta los términos de la licencia y haz clic en Next. Te aparecerá un resumen con la información del directorio en donde se almacenará el programa. Haz clic en Install y por último en Finish. Ahora cuentas con un editor de código que es útil para programar. Sin embargo, su funcionalidad es limitada ya que falta configurarlo para que éste pueda ejecutar código C. Haz lo siguiente para lograrlo. Escribe en el buscador Cywin. Ingresa al portal y en la sección Current Cywin DLL versión descarga setup x86-64.exe. Da clic en el botón Ejecutar para instalar el programa. Aparecerá la ventana del instalador. Haz clic en Siguiente. Selecciona la opción Install from Internet en la ventana de tipo de instalación y da clic en Siguiente. Después, en la ventana de instalación del directorio, deja las rutas que vienen por defecto. Luego,
Selecciona la opción Direct Connection en la ventana de Select Connection Type. Da clic en Siguiente y escoge el sitio web de donde se descargarán los archivos. En la ventana Select Packages, selecciona los paquetes GCC Core, GCC G++, Make, GDB. Da clic en Siguiente. Una vez que se han cargado los paquetes, debes configurar las variables de entorno del equipo. Para ello, haz doble clic en el icono de equipo. Luego, selecciona la opción Configuración avanzada del sistema. Después, elige variables de entorno en la ventana de propiedades del sistema. En la caja de variables del sistema, elige la opción Path y da clic en Editar. Agrega después del último elemento la siguiente expresión. Por último, da clic en OK. Abre el IDE y selecciona en el menú Tools al elemento Options y da clic en el icono de C++, en donde aparecerán los elementos de Cygwin que se instalaron. Ahora tu entorno de desarrollo integrado está listo para que programes con el lenguaje C. Entrada y salida de datos en el lenguaje de programación C. El objetivo de todo programa es procesar información, por lo que es indispensable utilizar procedimientos que permitan tanto la entrada como la salida de datos. En el lenguaje de programación C, la entrada de datos desde el teclado se realiza por medio de la función scanf, que se encuentra en la biblioteca stdio.h y cuya sintaxis es la siguiente. En donde, cadena de control, se refiere al tipo de dato que será capturado y le antecede el símbolo de porcentaje. La lista de argumentos está formada por las variables en donde será almacenada la información. A ellas se les antepone el símbolo ampersand para señalar que se accederá al contenido de la variable por medio de su posición en la memoria. La salida o impresión de datos permite mostrar en pantalla mensajes y operaciones. Se realiza con la función printf que forma parte de la biblioteca stdio.h y su sintaxis es en donde la cadena de control está formada por el texto o datos que se mostrarán en pantalla, las secuencias de escape que sirven para darle una presentación legible a lo que se muestra en pantalla, y el código de formato que indica el tipo de dato que se visualizará. En el siguiente ejemplo, codificarás un programa que le pide al usuario final su fecha de nacimiento, la almacena en una variable y posteriormente la muestra en pantalla. Para realizarlo, accede al IDE que instalaste en tu equipo. Después, selecciona la opción New Project del menú File. Selecciona en Projects la opción C++ Application y da clic en Next. Elige el nombre del proyecto y su ubicación, después da clic en Finish. En la carpeta de tu proyecto, busca la subcarpeta Source Files y utiliza el archivo main.c para programar. Observa que en el editor de código se muestra la estructura genérica de un programa, es decir, librería de entrada y salida de datos, entrada principal del programa, seguido de las llaves de apertura y cierre del mismo. Debajo de la primera llave, declara las variables y su tipo de datos. Para este ejemplo, la variable es de tipo entero y se llama fecha-nacimiento. Usa la función printf para pedirle al usuario que introduzca sus datos. Toma en cuenta que el texto que se escribe entre paréntesis siempre va entre comillas dobles. Y se considera que la secuencia de escape en diagonal invertida n significa salto de línea, es parte del texto. Utiliza scanf para almacenar el número de la variable fecha-nacimiento. Muestra en pantalla el contenido de la variable fecha-nacimiento mediante el uso de la función printf. Considera que es suficiente con colocar el nombre de la variable dentro de la función. Escribe que echar paréntesis vacío para que la ventana en la que el programa se ejecuta se cierre cuando el usuario presione cualquier tecla. Por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y F6 para ejecutarlo desde el IDE. A scanf y printf también se les conoce como funciones de entrada y salida con formato, ya que permiten establecer los tipos de datos que se encuentran entre paréntesis, además de indicar si tras la ejecución de la instrucción debe haber una secuencia de escape, por ejemplo, un salto de línea. Instrucciones condicionales. Las estructuras secuenciales permiten la ejecución de un flujo de datos con base en la evaluación de una condición.
Con frecuencia, las estructuras selectivas simples, compuestas y múltiples se combinan en un solo desarrollo para hacer más eficiente la solución de un problema. En el lenguaje de programación C, la estructura condicional o selectiva se escribe de la siguiente forma. Si la condición entre paréntesis es verdadera, ejecuta la instrucción 1. En caso contrario, ejecuta la instrucción 2. Observa que las instrucciones que son parte de if se delimitan por llaves, mientras que en else, estas son opcionales. Cuando en tu programa requiera que el flujo de datos se ejecute con base en la elección de una opción entre varias, utiliza la estructura según sea, cuya sintaxis en el lenguaje C es la siguiente. Switch, para seleccionar una opción del menú, seguido de apertura de llave. La palabra case seguido del primer valor del menú, 2 puntos y la ejecución del bloque de instrucciones para esa opción. La instrucción break indica el fin del caso. Se sigue de case para indicar el último valor del menú, 2 puntos y la ejecución del bloque de instrucciones para esa opción. Nuevamente se redacta case para indicar el fin del caso. Se ejecuta default en caso de que el usuario final escoja una opción que no se incluya en el programa. Y por último, se cierra la llave del switch. El siguiente programa utiliza la secuencia if y switch para permitirle a un usuario consultar las materias que debe cursar a partir del cuarto semestre de las licenciaturas en Ingeniería de Computación o Mecánica. Para codificarlo, crea un nuevo proyecto para C en el IDE con el nombre Sentencias Selectivas y haz lo siguiente. Usa la biblioteca stdio.h para acceder a las funciones de entrada y salida con formato. Llama a la biblioteca conio.h para incorporar funciones que mejoren la presentación final del programa como catch paréntesis vacío. Dentro de la función principal del programa, declara las siguientes variables como tipo entero, num-semestre y opción. Usa printf para pedirle al usuario que ingrese el semestre a cursar y da un salto de línea para que el texto aparezca debajo del anterior. Captura la información del usuario con la función scanf y guárdala en la variable num-semestre. Escribe la instrucción if. Escribe dentro del paréntesis la condición evaluar. En este caso, es num-semestre menor a 3. Delimita con llaves de apertura y cierre las instrucciones a ejecutar en caso de que la condición sea verdadera. Y en medio de las llaves, usa printf para mostrarle al usuario un mensaje de bienvenida seguido por el menú de opciones y pídele que elija una de ellas. Usa scanf para capturar la opción que escoge el usuario y almacena el valor en la variable opción. Utiliza switch para ejecutar la opción que el usuario eligió. Abre y cierra llaves debajo del switch dentro de este espacio. Escribe case seguido por el número de opción del menú. Después, coloca 2 puntos y utiliza printf para mostrar en pantalla las materias que le corresponden cursar al usuario en caso de ser estudiante de Ingeniería en Computación o Ingeniería o Mecánica. Observa que dentro del paréntesis de printf es posible escribir más de una cadena de caracteres si al finalizar cada una de ellas se utiliza un salto de línea. Usa break punto y coma después de cada case para que el sistema sepa que no debe ejecutar los casos restantes. Utiliza default 2 puntos para mostrarle al usuario cierto texto en caso de que su elección no se incluya en el menú. Observa que al cerrar la llave del switch antes que la de if, las opciones del menú se habilitarán para los estudiantes que cursan del cuarto semestre hacia adelante. Escribe else printf para mostrar en pantalla un mensaje a los usuarios de tercer semestre hacia abajo, ya que el menú no será visible para ellos. Utiliza get paréntesis vacío para que la ventana actual en donde se ejecuta el programa permanezca abierta hasta que el usuario presione una tecla sin que ésta sea visible en pantalla. Y por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y F6 para ejecutarlo desde el IDE. Instrucciones de repetición. Las sentencias de repetición simplifican el desarrollo de un programa, ya que hacen posible que un bloque de instrucciones se repita cierto número de veces con tan solo unas cuantas líneas de código. En el lenguaje de programación C existen 3 tipos de sentencias de control: for, while, do while. Esta estructura de repetición tiene la siguiente sintaxis.
en donde la expresión inicial consiste en la asignación de un valor numérico a una variable. La condición es una expresión relacional o lógica que se evalúa cada vez que el ciclo se ejecuta. Y el incremento determina la forma en que aumenta la expresión inicial después de ejecutar un ciclo. La sintaxis de la estructura mientras es la siguiente, en donde la condición puede estar formada por expresiones que combinen tanto operadores relacionales como lógicos. Y es válido colocar entre las llaves tan solo una instrucción. La estructura as mientras tiene la siguiente sintaxis, en donde, a diferencia de la estructura anterior, do while requiere que entre sus llaves al menos se escriban dos instrucciones. Y debes escribir punto y coma después del cierre del paréntesis de while. El siguiente programa utiliza la estructura while para verificar que la contraseña que el usuario introdujo es correcta. Para codificarlo, crea un nuevo proyecto para C en el IDE con el nombre Sentencias Repetitivas y haz lo siguiente. Usa la biblioteca stdio.h para acceder a las funciones de entrada y salida con formato. Dentro de la función principal del programa, declara a la variable password como tipo entero. Utiliza la estructura do. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, usa printf para pedirle al usuario que ingrese su contraseña y da un salto de línea por medio de diagonal invertida n. Captura la información del usuario con la función scanf y guárdala en la variable password. Complementa al do con la estructura while. Abre y cierra paréntesis. Dentro de ellos ingresa la condición a evaluar. Para este caso, es password diferente de 123. Finaliza con punto y coma. Muestra en pantalla el mensaje bienvenido, en caso de que password sea igual a 123. En caso contrario, el sistema le pedirá al usuario que ingrese la contraseña. Cierra la llave de la función principal. Por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y F6 para ejecutarlo desde el IDE. Creación de funciones. Cuando te enfrentas a un problema complejo, la mejor forma de resolverlo es dividirlo en partes pequeñas y encontrar una solución para cada una de ellas, de tal forma que estos módulos o funciones contribuyan a la solución general del mismo. A este proceso se le llama programación modular y se caracteriza por incrementar la eficiencia del programa y de hacer posible que las funciones creadas puedan reutilizarse en nuevos proyectos. En el siguiente programa de ejemplo, crearás una función que calcule el área de un triángulo y la ejecutarás desde main. Para ello, realiza los siguientes pasos. Utiliza las librerías del lenguaje C que consideres pertinente. Declara el prototipo de tus funciones, es decir, utiliza la siguiente estructura, en donde void se usa para indicar que la función no devolverá ningún valor tras ser ejecutada. Función-área-triángulo. Es el nombre de la función y puedes modificarlo a tu gusto. Paréntesis vacío. Significa que la función no tiene parámetros, es decir, no posee valores de entrada definidos por el programador. Luego se abren y cierran las llaves para delimitar el bloque de código a ejecutar. Entre las llaves declara. Variables locales son los espacios reservados en memoria que solo serán accesibles para esta función. Para este caso son base, altura y resultado, todas de tipo entero. Usa printf para pedirle el valor de la base y altura al usuario. Almacena los valores en las variables base y altura. Realiza la operación base por altura sobre 2 y asígnala a la variable resultado. Muestra en pantalla el mensaje el área del triángulo es, seguido por el valor que se encuentra en la variable resultado. Después, escribe la función main. Abre y cierra llaves. Dentro de este espacio, imprime en pantalla un mensaje de bienvenida para el usuario y da un salto de línea con diagonal invertida n. Invoca a la función que calcula el área del triángulo. Para ello, basta con escribir el nombre de la función, paréntesis vacío y finalizar con punto y coma. Por último, usa getChar para indicarle al sistema que la ventana del programa debe cerrarse en cuanto el usuario presione alguna tecla.
Por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y F6 para ejecutarlo desde el IDE. Incluye en tu programa tantas funciones como sea necesario para resolver un problema de forma óptima. Uso de punteros. La memoria de tu PC es como un arreglo de valores, en donde cada posición es identificada por medio de un número hexadecimal, es decir, cuenta con una dirección. En cada dirección de memoria se almacenan datos que como programador es necesario manipular, y esto se logra con la utilización de punteros. Los punteros son variables capaces de proporcionar la dirección en memoria de cierta variable mediante el uso del operador de dirección, y de acceder al contenido de una variable por medio del operador de indirección. Por ejemplo, observa que en la sentencia printf se coloca el símbolo %x para indicarle al compilador que el tipo de dato que se mostrará en pantalla es hexadecimal. Después se usa el operador de dirección sobre la variable edad, con la finalidad de imprimir la dirección hexadecimal en donde ésta se encuentra. Nota que la variable sigue teniendo el mismo valor en todo momento. La declaración de un apuntador debe hacerse respetando la siguiente sintaxis, en donde se indica que al apuntador contendrá la dirección de una variable cuyo contenido será del tipo de dato del puntero. Es posible asignar a un apuntador direcciones que a su vez almacenan otras variables. En el ejemplo, la dirección de la variable edad se asigna a puntero 1. Luego, la dirección almacenada en puntero 1 es asignada a puntero 2. Observa que la dirección de puntero 2 es la misma de la variable edad. Para utilizar punteros en tus desarrollos, haz lo siguiente. Crea un nuevo programa en el IDE y nómbralo como punteros. Utiliza la librería para la entrada y salida estándar. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara la variable num-cuenta como tipo entero. Declara a la variable p como apuntador de tipo entero. Obtén la dirección en memoria de la variable num-cuenta y asígnala a p. Muestra en pantalla un mensaje en donde le solicites al usuario que ingrese uno o varios números para simular un número de cuenta. Captura la información del usuario en la variable num-cuenta. Imprime en pantalla la dirección en memoria y el contenido de la variable num-cuenta. Indícale al sistema por medio de la función getchar que la ventana debe cerrarse cuando el usuario presione alguna tecla. Por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y F6 para ejecutarlo desde el IDE. Operaciones con arreglos. En ocasiones, es necesario almacenar un conjunto de valores en espacios contiguos de memoria con el objetivo de manipular sus contenidos o realizar operaciones aritméticas con ellos. Para satisfacer este requerimiento se trabaja frecuentemente con arreglos. Un arreglo, también llamado vector, es una estructura unidimensional capaz de almacenar datos del mismo tipo, en una cantidad finita y en un orden establecido en la memoria del sistema. Para acceder al contenido de un arreglo se utiliza un índice, ya que este determina la posición del elemento dentro de la estructura. Por ejemplo, para mostrar en pantalla el primer elemento del arreglo números, debes acceder al índice 0. Si lo que deseas desplegar es el valor del segundo elemento, entonces la notación cambiaría a números índice 1 tiene el valor de 8.2. Observa que el índice inicia siempre en 0 y va incrementándose de 1 en 1, por lo que su límite será la cantidad de elementos dentro del arreglo. Asignarle valores a un arreglo, accesar a su contenido e incluso modificarlo es la base para realizar ordenamientos y búsquedas de información. En el siguiente ejemplo, crearás un arreglo de 5 posiciones en memoria, es decir, desde la posición 0 hasta la 4.
en las cuales almacenarás un número y posteriormente podrás insertar un nuevo valor que reemplace el número actual que se encuentra almacenado en uno de los índices. Para ello, realiza estos pasos. Crea un nuevo archivo en el IDE y nómbralo como arreglo. Usa la librería para la entrada y salida estándar. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara a la variable arreglo como tipo entero y asígnale un tamaño máximo de 5 elementos. Declara a las variables tam, pos, índice y número como tipo entero. Pide al usuario que ingrese el tamaño del arreglo y captura esto en la variable tam. Utiliza el bucle for para solicitarle al usuario los valores del arreglo y almacenar cada uno de ellos en una posición del vector. La asignación de posiciones para este caso será a partir del índice 0 hasta la posición tamaño -1 del arreglo. Solicita al usuario que escriba la posición en la que desea almacenar un nuevo número y guarda la información en la variable pos. Luego, pídele que ingrese el número que se colocará en la posición que digitó previamente y captura la información en la variable número. Escribe for y entre paréntesis inicializa el índice con el valor de la variable tam. Después, verifica que el índice sea mayor o igual al resultado de la suma del valor de la posición más 1. Esto tiene la finalidad de recorrer hacia la izquierda al número que el usuario final desea insertar. Es por eso por lo que se le resta la unidad al valor del índice. Abre y cierra las llaves del bucle. En medio de ese espacio, resta una unidad al índice del arreglo y asigna el resultado a la posición actual del arreglo. Después, inserta en la posición que indicó el usuario final el nuevo número. Imprime en pantalla los elementos del arreglo. Para ello, use el bucle for e inicialice el índice con un valor de 0, ya que este es el inicio de las posiciones de un arreglo. Luego, evalúa que el valor del índice sea menor o igual al tamaño del vector e incremente en 1 al índice. Si esta comparación es verdadera, imprime en pantalla el contenido del arreglo. Usa la función getChar para que la ventana en donde se está ejecutando el programa actual se cierre cuando el usuario oprima cualquier tecla y ésta se muestre en pantalla. Utiliza la expresión return para indicar el valor del retorno de la función main. En este caso, se le pide al sistema que muestre un 0 si el programa se ejecutó satisfactoriamente. Por último, presiona la tecla F9 para compilar tu programa y con F6 ejecútalo desde el IDE. Manipulación de los contenidos de una matriz. En programación es frecuente el uso de estructuras de almacenamiento que permiten alojar datos que están relacionados entre sí. Tal es el caso de las tablas o matrices. Una matriz o tabla es una estructura bidimensional o multidimensional formada por filas y columnas en las que se puede almacenar datos del mismo tipo y en una cantidad finita. Cada dato se aloja en una posición de memoria contigua respecto al anterior, por lo que para acceder a ellos es necesario utilizar dos índices, uno para las filas y otro para las columnas. Tomando como ejemplo la matriz calificaciones, se tienen dos elementos distribuidos en 3 filas y 4 columnas. Observa que el índice de una matriz siempre tendrá el valor de 0 tanto para la primera fila como para la primera columna. Si se quiere acceder al tercer elemento de la segunda fila, debes escribir en donde calificaciones es el nombre de la matriz. El primer corchete representa el índice de la fila, mientras que el segundo se refiere al índice de la columna en donde se encuentra el elemento. Con esta notación se llega al valor que se encuentra en esta posición. En el siguiente ejemplo, crearás un programa que le permitirá al usuario crear una matriz con el número de filas y columnas que él desee. Después mostrarás un mensaje en pantalla para que escriba las calificaciones a almacenar en cada una de las posiciones en memoria de la matriz. Por último, desplegarás estos valores en pantalla. Para realizarlo, lleva a cabo los siguientes pasos. Crea un nuevo archivo en el IDE y nómbralo como matriz. Usa la librería para la entrada y salida estándar. Emplea la directiva define para crear una constante llamada tam con el valor que desees, que será el máximo de elementos que podrá almacenar la estructura bidimensional. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara a la variable m como tipo entero
y escribe la constante que definiste al inicio como la dimensión de filas y columnas. Declara las variables columna, fila, índice-fila e índice-columna como tipo entero. Solicita al usuario que ingrese el número de columnas y captúralo en la variable columna. Luego pídele que escriba el número de filas y almacena la información en la variable fila. Recorre cada elemento de la fila mediante un bucle for. En el paréntesis, inicializa la variable índice-fila con un valor de 0 e incrementa la variable una unidad mientras el valor del índice de la fila sea menor al valor almacenado en la variable fila. Abre y cierra llaves para el bucle y en medio de este espacio, utiliza otro bucle iterativo para recorrer las columnas de la matriz. Inicializa la variable índice-columna con un valor de 0 e incrementa en 1 la variable mientras el valor actual del índice de la columna sea menor a la posición de la columna. Abre y cierra llaves para el bucle anidado. En este espacio, pide al usuario que escriba los valores de las filas y columnas de la matriz y guarde el contenido en la variable m. Es importante que en los corchetes escribas el nombre de las variables de control. Imprime en pantalla los valores de la matriz. Usa la secuencia de escape n para dar un salto de línea y la secuencia t para utilizar el tabulador vertical y lograr que el texto de la salida del programa se vea alineado. Escribe for con la misma expresión evaluar que usaste en el bucle de la línea 10 y dentro de este coloca un printf con secuencias de escape para darle una buena presentación a la salida del programa. Emplea un segundo for con la misma expresión evaluar que el bucle de la línea 12 y entre sus llaves, usa printf para mostrar en pantalla el contenido de la matriz. Emplea la función getchar para evitar que la ventana se cierre en cuanto termine la ejecución del programa. Finalmente, utiliza la expresión return para que el sistema te indique si el programa se ejecutó satisfactoriamente. Por último, presiona la tecla F9 para compilar tu programa y con F6 ejecútalo desde el IDE. Las matrices se utilizan en programación para desarrollar soluciones complejas. Por ejemplo, especificar los movimientos permitidos en el tablero de juego para cada pieza de ajedrez. Funciones recursivas. Existen funciones que tienen la propiedad de llamarse a sí mismas y reciben el nombre de funciones recursivas. Se caracterizan por ejecutarse cierto número de veces a partir de un caso base, es decir, cuando sus variables se inicializan con un valor y se obtiene el funcionamiento ideal del programa al ejecutarlo. Si no es así, la función se ejecutará n veces para lograr llegar al caso base. Un ejemplo de recursividad es el cálculo del factorial de un número, que consiste en multiplicar los enteros positivos que son menores o iguales a ese número. Observa que al número le procede el símbolo cierre de exclamación, que indica que se aplicará la función factorial. Para obtener el factorial de un número mediante el uso del lenguaje de programación C, realiza los siguientes pasos. Accede al IDE que instalaste en tu equipo. Después, crea un nuevo proyecto del tipo C++ Application y nómbralo como factorial.c. Utiliza el archivo main.c del proyecto para escribir tu programa. Incluye en la cabecera del programa la librería de funciones para la entrada y salida de datos. Declara entre las llaves de la función main las siguientes variables. Num, para almacenar el número del que se obtendrá el factorial. Contador, la cual evalúa en qué momento se alcanza el caso base. Y factorial, que almacena el resultado de dicha función. Se le asigna el valor numérico 1 porque todo factorial inicia con ese valor. Muestra en pantalla un mensaje en donde le pidas al usuario que introduzca un número para que el programa pueda calcular el valor del factorial y captura el valor que digita en la variable num. Utiliza el bucle for para evaluar la siguiente expresión. Observa que el contador toma el valor que introduce el usuario y lo decrementa mientras sea mayor a 1. De esta forma, ejecuta la instrucción que calcula el factorial. Imprime en pantalla el valor del factorial. Usa la función getchar para que la ventana en donde se ejecuta el programa se cierre hasta que el usuario oprima una tecla y ésta aparezca en pantalla. Por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y F6 para ejecutarlo desde el IDE. La recursividad se utiliza en programación para codificar estructuras de datos que sean capaces de organizar la información de manera eficiente.
Creación de librerías. Una librería es un conjunto de funciones almacenadas en un archivo que simplifican el desarrollo del código por parte del programador y que pueden utilizarse en diversos proyectos. El lenguaje de programación C te permite crear tus propias librerías mediante la configuración del entorno de desarrollo. En el siguiente ejemplo, crearás una librería que calcule tanto el área de un triángulo como la de un rectángulo, a partir de los valores que el usuario introduzca en las variables base y altura. Para ello, realiza lo siguiente. Accede al IDE que instalaste en tu equipo. Después, selecciona la opción New Project del menú File. Selecciona en Projects la opción C++ Static Library y da clic en Next. Nombra al proyecto como figuras-geométricas y da clic en Finish. Observa que en la pestaña de proyectos aparece un icono con el nombre de la librería. Da clic sobre él, selecciona la opción New y después Source File. Escribe nuevamente el nombre del proyecto en el espacio que hay en File Name y da clic en Finish. Observa que en ese momento se crea el archivo figuras geométricas con la extensión .c. Define las funciones que serán parte de tu librería en este archivo. En el ejemplo se declaran dos funciones para calcular el área del triángulo y la del rectángulo respectivamente. Ambas reciben como parámetros dos valores, los cuales se utilizan para calcular el área de cada figura geométrica y devolver el valor obtenido por medio de la sentencia return. Oprime la tecla F9 para compilar la librería. Para utilizar una librería propia en tus desarrollos, haz lo siguiente. Crea un nuevo proyecto en el IDE del tipo C++ y da clic en Next. Nombra el programa como cálculos.c y da clic en Finish. Da clic en el nombre del proyecto y selecciona la opción Properties. Escoge la opción Linker y selecciona el elemento Libraries. Da clic en el botón Add Libraries de la ventana Debug Libraries y elige la librería que creaste. Después da clic en Select, luego haz clic en OK. Selecciona nuevamente la opción Linker de la ventana Project Properties. Elige la opción Additional Library Directories y da clic en Add. Después, elige el directorio en donde se encuentra la librería, da clic en Select, luego en Add y por último en OK. Da clic en el botón Apply, después en OK. Busca en la carpeta Source de tu proyecto el archivo main.c. Ábrelo y declara el prototipo de tus funciones antes de main. Para utilizar la librería que creaste, debes escribir la palabra extern, seguida por la declaración de la función que calcula el área del triángulo. Int área-triángulo paréntesis parámetros x, e, y, ya que dicho paréntesis le indica al compilador que se trata de una biblioteca creada por un tercero. Repite el paso anterior para la función que calcula el área del rectángulo. Después, declara la función principal main y entre paréntesis coloca dos argumentos, ya que estos representarán a la base y altura de cada figura geométrica. Entre la llave de apertura y cierre, declara las variables x e y como tipo entero, ya que son las mismas variables que utilizaste en la creación de las funciones de tu librería. Usa printf para pedirle al usuario que introduzca los valores para calcular el área del triángulo y rectángulo. Emplea scanf para almacenar estos valores. Luego, realiza los cálculos mediante la invocación de las funciones que definiste en tu librería e imprime los resultados. Utiliza return para que el programa te notifique que se ejecutó sin problema y, por último, presiona la tecla F9 para compilar el programa y luego ejecútalo con F6. Desarrollo de algoritmos de búsqueda. Una de las funcionalidades con las que debe contar todo programa es la de consulta de datos, por lo que es indispensable implementar algoritmos o métodos de búsqueda que se encarguen de recuperar la información. Para implementar el algoritmo de búsqueda secuencial, haz lo siguiente. Crea un nuevo programa en el IDE y nómbralo como búsqueda secuencial. Utiliza la librería para la entrada y salida estándar.
Declara como variables globales de tipo entero a buscar, encontrado e índice. Declara a la variable arreglo como tipo entero. Asígnale un tamaño de 15 elementos y asígnale en la misma cantidad los valores numéricos que desees. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, solicita al usuario que ingrese un número. Usa la función scanf para almacenar el valor en la variable buscar. Utiliza la función printf para mostrarle al usuario el valor que escribió. Escribe for y entre paréntesis inicializa el índice con 0, ya que esta es la posición con la que comienza un arreglo. Después, verifica que el índice sea menor a 16, para que al recorrer el arreglo se haga desde la posición 0 hasta la 15, es decir, el recorrido de 16 elementos en total. Luego, incrementa el índice en 1. Abre y cierra las llaves del bucle. En medio de ese espacio, utiliza una sentencia condicional que compara el contenido en cierto índice del arreglo y el número a buscar por el usuario. Cuando ambos sean iguales, asigna a la variable encontrado el valor de 1. Utiliza otra sentencia condicional para establecer qué mensaje se mostrará cuando el valor de encontrado sea 1 y cuando sea 0. Escribe dentro de la condicional compuesta un bucle for, que recorra los elementos del array y los muestre en pantalla. Usa la función getChar para indicarle al sistema que la ventana debe cerrarse cuando el usuario presiona alguna tecla, y dicho carácter debe mostrarse en pantalla. Utiliza return para que te indique si el programa ha finalizado con éxito. Por último, presiona la tecla F9 para compilar tu código desde el IDE y ejecútalo con la tecla F6. Para implementar el algoritmo de búsqueda binaria, realiza lo siguiente. Crea un nuevo programa en el IDE y nómbralo como búsqueda binaria. Utiliza la librería para la entrada y salida estándar. Define una constante llamada dimensión y dale un valor de 3. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara las siguientes variables como tipo entero. Índice, j, post-menor, alto, central y bajo. Alto, central y bajo se utilizará. Declara como flotantes a las siguientes variables. Menor, aux y arreglo. Escribe clear screen para limpiar la pantalla. Luego, escribe for y en el paréntesis inicializa la variable índice con un valor de 0 e increméntalo en 1, mientras el índice sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, usa la función printf para pedirle al usuario que ingrese valores para el arreglo. Captura el valor en arreglo. Una vez que el usuario introduce los valores, debes ordenarlos. Para ello, escribe for y en el paréntesis inicializa la variable índice con un valor de 0 e increméntalo en 1 mientras el índice sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, asigna el contenido del arreglo a la variable menor. Asigna el valor de índice del arreglo a la variable post-menor. Incorpora otro ciclo iterativo que se encargue de ordenar por selección. Inicializa la variable j del bucle con índice más 1 e incrementa j en 1, mientras ésta sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, escribe la sentencia if y en el paréntesis evalúa que la variable menor sea mayor a arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, asigna el contenido de arreglo en la posición j a la variable menor. Asigna el contenido de la variable j a post-menor. Usa la variable auxiliar para almacenar el contenido del arreglo en cierto índice. Iguala el contenido de los índices del arreglo con los del arreglo en post-menor. Luego, estos valores asígnalos a la variable auxiliar. Para mostrar en pantalla los valores del arreglo, escribe for y en el paréntesis inicializa a índice con un valor de 0 e increméntalo en 1 mientras el índice sea menor a la dimensión del arreglo. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, muestra en pantalla los valores del arreglo en orden ascendente. Pídele al usuario que introduzca el valor a buscar y captúralo en la variable valor. Asigna a la variable bajo el número 0. Réstale a dimensión una unidad y el resultado asígnalo a la variable alto.
Suma el contenido de bajo más alto, divídelo entre 2 y asígnalo a la variable central. De esta forma se realizará la búsqueda binaria. Escribe while, y en paréntesis evalúa que el valor de la variable bajo sea menor o igual al de la variable alto, y que el valor del arreglo en central sea diferente del valor que el usuario está buscando. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, usa la sentencia if para determinar si el valor introducido por el usuario es menor al valor de la variable central. En caso contrario, calcula un nuevo valor central. Para ellos, suma el contenido de la variable bajo más alto y divide el resultado entre 2. Usa la sentencia selectiva compuesta para comparar que el contenido de la variable valor sea igual a los elementos de arreglo. En caso de que esta condición se cumpla, se muestra en pantalla la posición del elemento. De lo contrario, se imprime en pantalla que el elemento no fue encontrado. Utiliza la función getch para indicarle al sistema que la ventana debe cerrarse cuando el usuario presione alguna tecla. Por último, compila y ejecuta tu programa desde el IDE. Desarrollo de algoritmos de ordenamiento. En tus desarrollos tendrás que implementar funciones para la clasificación de datos, ya que de esta forma podrás manipular la información que manejas con fines de análisis. Para implementar el algoritmo de ordenamiento por inserción, realiza los siguientes pasos. Crea un nuevo programa en el IDE y nómbralo como inserción. Utiliza la librería para la entrada y salida estándar. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara un arreglo de tipo entero del tamaño que desees y asígnale valores. Declara las variables índice, pos y aux como tipo entero. Escribe for y entre paréntesis inicializa el índice con 0. Luego comprueba que sea menor al número de elementos del arreglo e increméntalo en 1. Abre y cierra las llaves del bucle. En medio de ese espacio, usa la variable pos para almacenar el valor del índice tras cada iteración en el arreglo. Asígnale a la variable aux el valor del arreglo que se encuentra en la posición del índice. Utiliza un bucle while para realizar el intercambio de los números mientras la posición sea mayor a 0 y el valor numérico del arreglo sea menor al elemento que se encuentra a la izquierda. Si la condición dentro de while no se cumple, asigna el valor de la variable aux al arreglo. Muestra en pantalla la frase el arreglo ordenado es. Después escribe for y entre paréntesis coloca la misma condición que en la primera estructura iterativa. Abre y cierra las llaves del bucle. En medio de ese espacio, imprime en pantalla los elementos ordenados. Utiliza getchar para que la ventana se cierre al momento de que el usuario presione una tecla. Finaliza con un return para que te notifique si el programa se ejecuta con éxito. Por último, presiona la tecla F9 para compilar el código, luego F6 para ejecutarlo desde el IDE. Para implementar el algoritmo Bubble Sort, haz lo siguiente. Crea un nuevo programa en el IDE y nómbralo como ordenamiento burbuja. Utiliza la librería para la entrada y salida estándar. Escribe la función principal del programa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara las siguientes variables como tipo entero. Arreglo, índice, k, aux. Escribe for y en el paréntesis inicializa a índice con un valor de 0 e increméntalo en 1 mientras sea menor al tamaño del vector. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, escribe un segundo for y en el paréntesis inicializa la variable k con un valor de 0 e incrementa la variable mientras sea menor a la dimensión del arreglo. La función de este bucle es ordenar los números dentro del arreglo. A continuación, abre y cierra llaves. En medio de este espacio, utiliza la sentencia if para evaluar que el número anterior sea mayor que el siguiente. En caso de que esta condición se cumpla, realiza el intercambio. Asigna el número anterior a la variable aux. Incrementa en 1 la posición del número anterior y asigna ese elemento a la variable arreglo. Asigna el valor que se encuentra en la variable aux al arreglo en la nueva posición. Usa la función printf para mostrar en pantalla el mensaje el orden es.
Escribe for y en el paréntesis inicializa el índice con 1. El resto de la condición será idéntica a la de la primera estructura iterativa. Abre y cierra llaves. En medio de este espacio, muestra en pantalla los elementos del arreglo en orden. Finaliza con el uso de getchar y return. Después, compila y ejecuta tu código desde el IDE. Reestructuración de algoritmos. En tu profesión, te enfrentarás a desarrollos complejos en los que es necesario utilizar simultáneamente algoritmos de ordenamiento y búsqueda como solución a un problema. Por eso es importante que, además de comprender su funcionamiento, seas capaz de adaptarlos a un nuevo proyecto. Para adaptar estos algoritmos en desarrollos posteriores, haz lo siguiente. Identifica la necesidad a resolver de forma general. Utilicemos como ejemplo un sistema de ventas para una refaccionaria en el que se puedan ordenar los productos en orden alfabético y buscar por precio. Abstrae las características del problema. Elabora una lista o un gráfico con los módulos que detectes que el sistema debe tener, que para nuestro ejemplo sería consultas, actualización, eliminación de productos. Detalla qué debe hacer cada módulo, las entradas que requiere, la salida de datos que se espera y si los resultados de una función serán la entrada para un nuevo módulo. Determina cómo se realizará el procesamiento de la información. Elabora un algoritmo para cada función en donde utilices las estructuras de selección e iteración más convenientes. Analiza las partes del algoritmo que requieran de ordenamiento y búsqueda y crea funciones específicas que puedan ejecutarse solo cuando sea necesario. Realiza la prueba de escritorio para cada bloque de instrucciones una vez que verifiques que la lógica del programa es eficiente para cada módulo. Codifica la solución. Elige el tipo de datos que te permita realizar las operaciones que indique el módulo. Delimita el ámbito de las variables. Usa las sentencias de control y selección que indicaste en el algoritmo. Después, escribe el prototipo de cada módulo e invócalas en la función main de tu código. Por último, compila y ejecuta tu programa. Programación orientada a objetos. La orientación a objetos es un paradigma de programación en el que los elementos de la vida real se representan en un software como objetos que se comunican entre sí para realizar una tarea. Toma como ejemplo un teléfono inteligente. Se trata de un objeto que tiene características como tamaño, color, marca y con el que puedes realizar varias tareas como revisar tu correo electrónico, ingresar a tus redes sociales, ver videos o hacer llamadas. A las características que posee un objeto se les llama atributos y a las acciones que puede realizar, métodos. El conjunto de teléfonos móviles de diferentes marcas puede agruparse en una plantilla que en orientación a objetos se conoce como clase. Ahora, imagina que la compañía que fabrica tu teléfono lanza al mercado una nueva línea de móvil, cuyo funcionamiento se basa en el tipo de dispositivo que tú posees. En el paradigma de orientación a objetos, a esto se le conoce como herencia, y su finalidad es la creación de nuevos métodos a partir de los originales. Es posible agregar funcionalidades a los métodos originales de un objeto por medio del polimorfismo, que te permite sobreescribir un método. Por ejemplo, tu teléfono inteligente puede contar con la funcionalidad de agregar marcos y texto como adorno a las imágenes, mientras que el teléfono que se deriva del tuyo, además, podrá utilizar la funcionalidad de añadir efectos. Para usar el enfoque de orientación a objetos en tus desarrollos, haz lo siguiente. Analiza el problema y abstrae los objetos que lo componen. Representa cada uno de ellos en un círculo. Puedes trazarlos en una hoja de papel o en tu procesador de textos. Representa a cada objeto en una clase por medio de un rectángulo. Divídelo en 3 secciones. En la primera escribe el nombre de la clase, en la segunda sus atributos y en la tercera los métodos. A partir de esta plantilla, obtén objetos específicos y relaciónalos por medio de una línea punteada con la clase. Establece qué clases heredarán atributos y métodos a partir de otra clase, a través del símbolo de generalización que es un triángulo. Este paradigma de programación te permite reutilizar métodos y clases en desarrollos posteriores a través de modificaciones mínimas. Este enfoque sustituye la programación estructurada en el desarrollo de soluciones complejas, debido a que el código generado es reutilizable en otros proyectos y su mantenimiento es sencillo.